Vamos durante estos domingos a estar estudiando la palabra de Dios y a tener una serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Y hoy vamos a tocar las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, que es con la que empieza Jesús el Sermón del Monte, esa palabra significa feliz, dichoso o a los que Dios bendice. Y yo quiero que a la luz de este texto consideremos en esta tarde una palabra que he titulado la verdadera felicidad. Vamos a reflexionar en la verdadera felicidad. Y creo que el ser humano anda en una permanente búsqueda de la felicidad. El problema es que de repente no tienen clara la definición de qué es felicidad. No saben qué es felicidad. Y al no saber lo que es la felicidad, tampoco saben en dónde la pueden encontrar. Para algunos la felicidad es tener mucho dinero, es ser rico, es no tener ninguna necesidad financiera, que todas las necesidades sean suplidas y en abundancia. Para muchos felicidad es no tener problemas, no experimentar el dolor, no experimentar el sufrimiento. Para muchos la felicidad implica ser de un corazón duro, insensible y no ver el dolor ajeno, porque eso, dicen ellos, daña, me quita, me roba la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? ¿De qué se trata esto? Si hay algo que a mí me ha gustado de este tiempo de pandemia, con lo complicada que es que muchas personas han podido redefinir su concepto de lo que es felicidad. Y para muchos hoy felicidad es algo sencillo. Es que haya comida en la mesa, es que haya ropa para abrigarnos, que haya un techo, que haya una familia con quien compartir. Es que de repente el COVID no nos afecte. Para muchos eso es felicidad. Y quiero que a la luz de este texto consideremos en este día por lo menos 3 pasos que nos van a ayudar a alcanzar la felicidad. Y vamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. En estos 2 versículos podemos ver las acciones de Jesús. Podemos ver cómo Jesús se aleja de la multitud y se enfoca en sus discípulos. Se aleja de la multitud que siempre está buscando milagros, experiencias, panes y peces, y se enfoca en sus discípulos para entrenarlos, para capacitarlos. Y lo que dice el texto es que la manera como lo hace es subiendo a un monte. Y en la Biblia, el monte representa la presencia de Dios. Todos los eventos importantes de la historia de la redención siempre ocurrieron en un monte. El texto también nos dice que Jesús se sienta. Es decir, Jesús toma la postura de un maestro, de un rabino judío. Los maestros se sentaban
sentaban en la cátedra de Moisés para enseñar. Pero el texto también nos dice que él, abriendo la boca, les enseñaba diciendo. Indudablemente lo que usa Jesús para entrenar, para discipular a sus seguidores es la palabra de Dios, afirmando y confirmando lo que ya le había dicho al enemigo en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y en el versículo 3, la primera palabra de su sermón es bienaventurado, que viene del griego makarios. Bienaventurado, que significa feliz, dichoso. Cada una de estas 8 bienaventuranzas son lo que los discípulos de Jesús debemos ser y hacer. Este es el ideal de Dios para cada ciudadano de su reino. Y tengo que aclarar que el Sermón del Monte realmente no se trata de lo que hay que hacer para que alguien se vuelva cristiano. No. El Sermón del Monte lo que trata es de cómo deben vivir aquellos que ya son cristianos, aquellos que ya han decidido entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 1, lo que nos dice el texto es que los discípulos respondieron a la iniciativa del Señor. Porque el texto dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y esa es la primera acción, el primer paso que debemos dar si queremos encontrar la felicidad. El primer paso es que debemos responder a Dios. Lo que los discípulos hacen es responder a Dios. Dan este primer paso. Y es que todo aquel que quiere encontrar la verdadera felicidad tiene que alejarse de la multitud, tiene que dejar de seguir a Jesús por milagros, por pan, por experiencias y empezar a convertirse en un verdadero discípulo de Él. Convertirse en un seguidor disciplinado, en alguien que le pone atención a las enseñanzas de Jesús, en alguien que se deja entrenar. En alguien que está dispuesto a que Dios forme el carácter, a que Dios nos cambie y nos transforme. Aquel que está dispuesto a responder a ese proyecto, a ese plan que Dios tiene de cambiar a la humanidad. Discípulo son aquellos que, aunque saben que nos espera un futuro mejor en el cielo, allá en la eternidad, aunque sabemos eso, hacemos todo nuestro esfuerzo por transformar este mundo, por cambiarlo, por dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Y para eso tenemos que alejarnos de la multitud y tenemos que seguir al Señor. Para eso tenemos que estar dispuestos a ser diferentes. Tenemos que estar dispuestos a transformar a este mundo. Y es que el anhelo de Dios para sus hijos siempre ha sido ese. Ahora que estamos leyendo el Deuteronomio, uno puede entender claramente que el plan de Dios es que su pueblo, que sus hijos sean diferentes. Dígaselo a alguien que esté cerca a usted. Debemos ser diferentes. Pero hay un segundo paso que tenemos que dar. Y nos vamos a enfocar en las primeras 4 bienaventuranzas. Porque las primeras 4 bienaventuranzas muestran el carácter y la conducta del cristiano en relación con Dios.
el carácter y la conducta del cristiano en relación con Dios. Y allí entonces vamos a encontrar que para verdaderamente encontrar la felicidad necesitamos reconocer nuestra condición. El segundo paso que tú y yo debemos dar es reconocer cuál es nuestra condición. Por eso, en el versículo 3, la primera frase de este famoso sermón empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y preste mucha atención, porque está claramente en este texto que esto no tiene nada que ver con la condición económica de una persona. Tiene que ver con la condición espiritual. Tiene que ver con aquellos que frente a la realidad de la vida reconocen su bancarrota espiritual. Reconocen que no tienen cómo pagar la deuda de su pecado. Reconocen que no tienen cómo pagar por una salvación y por una eternidad. Pobre en espíritu es aquel que se considera delante de Dios dependiente, que le dice: Señor, yo dependo de ti. Si tú no me salvas, yo estoy perdido. Mis buenas obras de nada servirán para salvarme. Pobre en espíritu son como aquellos niños que dependen en absolutamente todo del Padre. Como ese publicano que fue a orar al templo. Y su condición era tal de quiebra, de bancarrota espiritual, que ni se atrevía a levantar su frente. En ese mismo lugar dice que había un fariseo que oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque soy muy bueno. Ayuno 2 veces a la semana. Diezmo de todo lo que gano. Soy bueno y no como ese publicano. Y el texto dice que ese publicano lo único que hacía era golpearse el pecho y decir: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Pero la Biblia dice que ese publicano se fue para su casa perdonado. El fariseo no, pero él sí. ¿Por qué? Porque reconoció su pobreza espiritual. Y es que los pobres en espíritu son los dueños. A ellos les pertenece el reino de los cielos. La segunda característica que menciona el Señor está en el versículo 4. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ojo, porque esto no es llorar porque sí. Ni siquiera con lo triste que es, no es llorar por un ser querido que ha muerto. No es llorar por un negocio que ha fracasado. No es llorar por llorar, porque todo el mundo llora. Estas bienaventuranzas van en un orden progresivo. Sencillamente significa que cuando una persona reconoce que es pobre espiritual, que está en bancarrota, lo único que puede hacer realmente delante de Dios es llorar. Llorar, sí. Llorar como Pedro. Pedro, ese que siguió al Señor durante 3 años y le dijo: Señor, si me toca morir por tu causa, muero. Pero a los pocos minutos estaba maldiciendo, diciendo vulgaridades. Y cuando Jesús lo miró a los ojos, la Biblia dice
que Pedro salió y lloró amargamente. Lloró, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que le había fallado a Dios. Así como Pablo, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así como David, que después de su pecado con Betsabé, cuando es confrontado por el profeta Natán, compone algunos salmos, el 32 y el 51, donde David lo que hace es llorar para que Dios lo perdone. Personas así, que lloran, son felices, son bienaventuradas, porque en esta tierra y sobre todo en la eternidad serán consoladas por Dios. Pero hay una tercera característica, y es que en el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo le parece? Bienaventurados los mansos, en un mundo donde lo que se enseña es que bienaventurados los vivos, porque el vivo vive del bobo. Y a veces los colombianos tenemos una fama de vivos. Y si alguien es manso, humilde y agacha la cabeza, algunos de manera insultante le dicen: manso. Lo que es un menso. No. La palabra mansedumbre en este texto significa que desarrollamos una resistencia ante el pecado de otros. Es decir, que puede ser que otros fallan y pecan, nosotros no les vamos encima atacándolos, porque nosotros también reconocemos que estamos en bancarrota espiritual. Un manso es aquel que sabe convivir, que no juzga a los demás, pues es consciente de sus propias luchas. Es alguien que no trata de sacar la paja en el ojo ajeno, porque se da cuenta que en el suyo tiene una viga. Jesús dijo que aprendiéramos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y que de esa manera hallaríamos descanso para nuestras almas. Pero tenga usted cuidado de creer que la palabra manso significa débil. No. Un caballo manso es ese potro salvaje, indomable, pero que un día alguien lo domó. Ese caballo no perdió su fuerza, solo que su fuerza está controlada. Jesús no era un afeminado, no era un débil. Por eso entró un día al templo y agarró un látigo y echó fuera a los que comerciaban, porque seguía siendo fuerte, pero era manso. Cuando lo llevaron a la cruz a morir por nosotros, enmudeció, no abrió su boca. Y lo que dice la Biblia es que de los mansos será la tierra. Ellos recibirán la tierra por heredad. Y alguno dirá: esta tierra tan maltratada, ¿qué vamos a recibir? No. Esa tierra nueva que el Señor ha prometido a sus hijos, porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero una cuarta característica es que en el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oiga esas palabras: hambre y sed. Algo que durante esta pandemia muchos moradores de la tierra y muchos habitantes de Colombia han tenido que conocer: el hambre y la sed. ¿Y qué es el hambre y la sed? El hambre y la sed son necesidades vitales que no admiten espera. Cuando uno tiene hambre o tiene sed, tiene que suplir esa necesidad. Pero este texto no está hablando del hambre de la comida o de la sed de la bebida. Lo que dice es el hambre y sed de justicia. No hambre y sed de poder. No habla de hambre y sed de dinero. No, está hablando de hambre y sed de justicia. Aquellos que, como Jesús lo dijo,
han decidido buscar primero el reino de Dios y su justicia. Aquellos que después de conocer al Señor, de saber que Él los ha librado de su bancarrota espiritual y que los ha perdonado, aquellos que anhelan cada día agradarle a Él, que viven para obedecerlo, que viven para alinearse a la voluntad de Dios. Personas así, dice la Biblia, un día serán saciadas. Un día realmente encontrarán esa satisfacción. Hermanos, amigos, cuando damos estos pasos, nuestra vida definitivamente cambia. Nos convertimos en personas diferentes, en personas totalmente cambiadas, personas felices porque han encontrado el tesoro que tanto habían anhelado. Pero hay un tercer paso, porque no podemos quedarnos en restaurar nuestra relación con Dios. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que demostrárselo a los demás. Nuestro cambio tiene que ser evidente, se tiene que notar. Por eso, para encontrar la felicidad en tercer lugar, se requiere reflejar a Dios. Tenemos que mostrar a Dios en nuestra manera de ser y de hacer. Así que estas 4 bienaventuranzas que vamos a ver reflejan el carácter y la conducta del cristiano en relación con sus semejantes, con aquellos que le rodean. Es decir, responden a la pregunta, ¿cómo podemos reflejar a Dios? Tengo que ser diferente, pero ¿cómo lo tengo que hacer? En el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia en el original significa que las entrañas se remueven ante la necesidad, ante el dolor, ante el sufrimiento de otro, y que es impulsado a hacer algo, que tratamos de ayudar. Y yo pienso, si en una situación como la que estamos viviendo hoy, no somos movidos a la misericordia, estamos perdidos. Tenemos que sentir misericordia por algunos hermanos de nuestra iglesia que hoy están luchando, conectados a un respirador artificial para poder vivir. Tenemos que sentir dolor y compasión con aquellos niños que probablemente hoy no han tenido la mejor alimentación, no han tenido una buena proteína. Tenemos que sentir compasión con aquel padre de familia que no tiene empleo y no sabe qué hará mañana para colocar pan en la mesa. Tenemos que mostrar misericordia. Y óigame, cuando alguien no muestra misericordia, es muy probable que no haya probado la misericordia de Dios, es decir, que no sea salvo. Puede ser un simpatizante de la iglesia, pero no un salvo. Porque aquel que ha saboreado la misericordia, la compasión, el perdón de Dios, tiene que demostrarlo dándoselo a otro. Como el buen samaritano, que cuando va por el camino y encuentra a su enemigo, a su archienemigo, un judío moribundo, es movido a misericordia, invierte dinero, invierte tiempo y ayuda a esa persona. Tenemos que mostrar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque los misericordiosos recibirán misericordia. Pero tenemos que reflejar a Dios también siendo sinceros. Mira el versículo 8 lo que dice. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán
a Dios. Y aquí hay una palabra importante y es la palabra limpieza. Pero de la limpieza que se habla aquí, no es de esa que hemos estudiado en el Levítico y ahora en el Deuteronomio. No es una limpieza ceremonial, ni es una limpieza alimentaria. No se trata de no tocar esto, no se trata de no comer cerdo y de no comer ciertos alimentos. No, de esa limpieza no se habla acá. Porque vale la pena aclarar que las leyes ceremoniales y alimentarias eran solamente para los judíos. Para nosotros, la iglesia, la ley que está vigente son los 10 mandamientos, la ley moral. Eso no ha cambiado para nada. La limpieza de la que se habla aquí tampoco es esa limpieza legalista que algunos hermanos cristianos tratan de imponerle a otros diciéndole: no te maquilles, no te pintes el pelo, no uses pantalón, no te arregles, porque es que si te arreglas eres pecadora, es un pecado. Y yo cuando veo a algunas hermanas de esas iglesias, y con respeto lo digo, pienso que más pecado es que no se arreglen. Más pecado es que no se maquillen, más pecado es que no se peinen, eso es más pecado. La limpieza de la que habla este texto es limpieza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, aquellos que no tienen motivos escondidos, aquellos que no usan a la gente para sus propios beneficios. Los de corazón limpio son aquellos que usan el dinero para demostrar amor a las personas y no lo contrario. De corazón limpio son aquellos que no tienen una máscara o una doble vida. Sencillamente son transparentes. Aquellos que saben perdonar y pedir perdón porque saben que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Y lo que dice este texto es que los de corazón limpio verán a Dios. Lo verán en esta tierra. Y tú que de repente hoy la estás pasando mal, que la economía está mal, pero tú has sido una persona limpia, íntegra. Tú que de repente estás pasando por una crisis que no entiendes, yo te digo, no te preocupes, porque los de corazón limpio verán a Dios y ya viene la respuesta de Dios para tu vida en esta tierra. Pero lo más importante es que veremos a Dios un día en la eternidad. Cuando nuestro corazón deje de palpitar aquí y lleguemos a la eternidad, vamos a ver a Dios. Dios nos va a conocer, porque nunca fuimos hipócritas, nunca tuvimos máscaras, fuimos los que fuimos por la gracia de Dios, los de limpio corazón. Pero hay algo más, y es que tenemos que reflejar a Dios siendo constructores de paz, siendo pacificadores. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya les dije que las bienaventuranzas son progresivas. Porque si no hay un corazón limpio, habrá pleito, habrá guerra, habrá pelea, habrá rencor. Un pacificador es aquel que hace su mayor esfuerzo para estar en paz con todos. Un pacificador es aquel que da el primer paso, que toma la iniciativa para la reconciliación. Así no haya restauración. Porque una cosa es la reconciliación y otra es la restauración. Y hay personas con las que tú te debes reconciliar, perdonar y pare de contar. Pero hay otras con las que definitivamente lo mejor que puedes hacer es cortar toda relación. Sí, nos reconciliamos, sí, hay perdón, pero a metros.
Hablo, por ejemplo, de aquellas mujeres que son abusadas física, emocionalmente, sexualmente por un hombre y que las está maltratando. Perdónalo, pero aléjate de ese hombre, porque si no vas a echar a perder tu vida. Pacificador. Pacificador no significa pasarlo todo y aguantarlo todo. Porque de hecho Jesús dice que como cristianos tenemos la obligación de confrontar al que peca contra nosotros. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Haga lo que pueda para que ese hermano, esa persona se arrepienta, pero tiene que confrontarla. Y qué lindo que dice que esas personas serán llamadas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el reconciliador, el pacificador por excelencia. De hecho, mi amigo, estás oyendo este mensaje porque Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Pero llegamos a la cuarta bienaventuranza en relación con el prójimo. Y es que significa que reflejar a Dios implica para nosotros ser como Jesús. Porque Jesús en todo reflejó a Dios. De hecho, Pablo dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. En el versículo 10 podemos leer: bienaventurados sois bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oiga esto. Esto es muy importante. Qué curioso que pasamos de la pacificación a la persecución. Porque es que hay gente que por más que nos esforcemos, ellos siempre van a querer pelear, siempre van a querer atacarnos. En lugar de reconocer sus errores y arrepentirse, nos van a atacar. ¿Y sabe qué van a terminar haciendo? Persiguiéndonos. Pero ojo, porque este texto dice que la razón por la que deberíamos ser perseguidos no es por nuestras malas acciones, no es por sacar dinero prestado y no pagarlo, no es por no pagar los compromisos, no es por no cumplir con nuestro trabajo, porque hay gente que hace malas cosas y dicen: ay, pastor, me echaron del trabajo, eso es que me están persiguiendo. Lo más seguro es que no era por eso. Pastor, es que a ese vecino al que le debo la plata me tiene una demanda, me están persiguiendo. No, de eso no se trata este texto. Lo que dice este texto es persecución por causa de la justicia. Aquellos que deciden entregar su vida a Dios, caminar, vivir para Él, y a pesar de eso la gente les hace lo que llamamos hoy bullying. Evangélico, fanático, lambeladrillo, y ahora que le dio, no hace esto porque el pastor se lo prohíbe, porque vive debajo de las naguas de su mujer, y les hacen el tremendo bullying. La Escritura dice que somos dichosos cuando la gente habla de esa manera de nosotros, cuando dice mentiras, cuando nos difama. Amados, yo creo que la iglesia en Colombia de este tiempo no sabe lo que es la persecución. ¿Saben lo que es el bullying? Pero quiero decirle que en este país los que trajeron el evangelio y los pioneros aguantaron piedra, aguantaron palo, aguantaron machete, aguantaron cárcel, dieron la vida. Eso ha pasado. Y no se nos extrañe que antes del regreso de Cristo vuelva a ocurrir eso. Y si eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Versículo 12. ¿Qué dice que debemos hacer? ¿Amargarnos? ¿Entristecernos?
echarnos a la pena, deprimirnos. ¿Y por qué nos tratan así? No. Versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que tenemos es que alegrarnos. De hecho, lo que me da a entender este texto es que la persecución es señal de que somos cristianos genuinos, de que estamos haciendo las cosas bien. La persecución es señal de que somos gente diferente. De hecho, permítame ver otro texto paralelo del Sermón del Monte en Lucas. Está en Lucas 6:26 y quiero que lo leamos en la NBI. Y mire lo que dijo Jesús en este mismo sentido. Allá Jesús lo amplió un poco más y mire lo que dijo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! Imagínense. Y uno pensaría, no, dichoso uno cuando todos los elogien y les den like en las transmisiones y le digan, qué chévere, me cae bien, uy, chévere. Jesús dice, ojo con eso, ay de ustedes cuando todos los elogien. Está bien que algunos nos elogien, pero todos, aún otros no. Dice, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Por eso cuando en las redes sociales me escriben cosas y me atacan y me dicen cosas, yo finalmente me alegro porque digo, bueno, por lo menos falso profeta no soy, porque a alguien mi mensaje no le gusta. Porque un cristiano verdadero y genuino, puede que a algunos no les guste esta frase, pero terminamos siendo impopulares, pero genuinos. Cristiano de verdad es impopular, pero es verdadero. Qué lindo que el texto dice, gozaos y alegraos, porque tenemos un galardón en los cielos. Mi amigo y mi hermano, la verdadera felicidad no la vas a encontrar en esta tierra. No. Esta tierra es la preparación para la verdadera vida. La verdadera felicidad no la vas a encontrar en el dinero, en el placer, en la fama. Amigo, tú que nos escuchas y que de repente te estás conectando por primera vez con nosotros, piense a través del Facebook, del YouTube o de nuestra emisora Comisión Radio. Quiero decirte, puedes hoy dar el primer paso a la felicidad. Puedes hacerlo. ¿Y qué tienes que hacer? Responder a Dios. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconoce a Dios, reconoce lo que Dios ha hecho, reconoce que estás en bancarrota, reconoce que no tienes cómo pagar la salvación, que con tus obras no puedes entrar al cielo. Reconoce que la salvación es un regalo de Dios a través de la persona de Jesucristo y entrégale tu vida a Él hoy mismo. Si ese es tu deseo, te invito para que hagas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por venir a este planeta a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, límpiame con tu sangre, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar
siempre contigo. Jesús, haz de mí una persona verdaderamente bienaventurada. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos que te comuniques con el WhatsApp que aparece en pantalla. Envíanos un mensaje. Queremos compartir contigo una literatura para ayudarte en tu nuevo caminar con Dios. Y hablo a los hermanos, hablo a la iglesia. ¿Qué desafío tan grande tenemos los cristianos de este tiempo? El desafío de reconstruir esta sociedad durante la pandemia y quiera Dios después de la pandemia. Tenemos el reto y para lograrlo tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrarle a esta generación, especialmente a los jóvenes, que somos diferentes, que tenemos algo diferente para mostrar y para ofrecer. Ellos no pueden ver en nosotros como cristianos lo mismo que ven en los de afuera. La gente tiene que saber que nosotros, en nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos, de hacer negocios, de levantar familia, de enfrentar las pruebas, somos diferentes. Ellos tienen que ver que a pesar de las crisis, somos felices. Que lloramos, pero somos felices. Que somos perseguidos y atacados, pero somos felices. ¿Por qué? Porque la felicidad nuestra no está en el dinero. No está en una persona. No está en un trabajo. La felicidad nuestra se encuentra en Cristo, quien nos hace verdaderamente felices. Porque felicidad no es algo que producimos, sino un regalo que de Dios recibimos. Felicidad no es algo que producimos, sino un regalo que de Dios recibimos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios te haga a ti y me haga a mí personas verdaderamente felices, verdaderamente cristianos, verdaderamente felices porque conocemos al Señor. Nuestro tesoro, nuestra gran riqueza se encuentra en el cielo, Señor. Por eso en esta tierra vamos a resistir, vamos a aguantar, vamos a hacerte quedar bien, vamos a ser diferentes. Levante sus manos allí donde está, si está sentado, colóquese de pie y vamos a orar para aplicar esta palabra. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame, Señor, a mostrar con mi carácter y con mi conducta que soy verdaderamente hijo tuyo, Señor. Ayúdame a mostrar misericordia, a tener un corazón limpio, a ser un pacificador. Ayúdame, Señor, a aguantar la persecución. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta tarde, Señor, yo oro a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo. Señor, tú sabes la situación que cada uno de mis hermanos hoy está atravesando. Algunos probablemente están enfrentando crisis, pruebas, persecuciones. Señor, yo te pido que en medio de esa situación ellos puedan alabarte, puedan alegrarte y puedan ser bienaventurados. Sí, bienaventurados, sabiendo que hay una gran recompensa para ellos en el cielo. Señor, aquellos que tienen conflictos sin resolver, ayúdales a dar el primer paso, a tomar la iniciativa, a ser pacificadores. Padre, aquellos a quienes tú has bendecido y tienen la forma de bendecir a otros, Señor, que en este tiempo puedan mostrar misericordia. Señor, quita de nosotros
la hipocresía. Ayúdanos a vivir sin máscaras, sin apariencias, que entendamos que nuestra imagen es lo de menos. Lo que importa es que te conozcan a ti. Padre, por favor, ayúdanos siempre a mantener esa actitud de pobreza espiritual, en el sentido de reconocer que dependemos de ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de estar llorando al ver que un mundo no se arrepiente, que este mundo no se acerca a ti. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, a resistir, a aguantar la prueba, a mantenernos firmes. Ayúdanos, oh Dios, a tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra, que nuestra vida sea impulsada para agradarte, para hacer tu voluntad. Señor, levanta tu iglesia y que en medio de esta pandemia el mundo vea que somos hijos tuyos, el mundo vea que somos diferentes, que no somos como los demás, sobre todo que el mundo vea que a pesar de todo somos un pueblo feliz. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, yo soy aquel que... Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.